Dremel, Skill y otras marcas. Bien, en esta lección ya vamos a empezar a ver nuestra escaladora, ya vamos a ver qué juguete podemos comprar, vamos a empezar a conocerlas, estoy muy contento, así que chocas a 5, pero no las vamos a chocar así, sino así. Dale, yo sé que estás ahí, así que chócala. Bien. Yo sé que de pronto si estás en la oficina o en tu casa y te ven haciendo eso van a decir, está loco. A mí me pasa aquí afuera de donde estoy grabando, están los muchachos que me colaboran, mis colaboradores, están trabajando, haciendo las cosas que deben hacer. Y a veces me dicen, usted que se ríe a veces por ahí solo, porque habla, me toca decirles, no, yo estoy grabando unas lecciones porque pensarán que estoy loco, pero no pasa nada. La verdad es que yo sé que estoy hablando contigo, que estamos bien, eres mi alumno, mi alumna. Así que vamos a seguir. ¿De dónde venimos? Ya vimos los tipos de caladora, su historia, cómo comenzaba todo, la caladora de mano, recibiste tu regalo. Hablamos un poquito de las principales marcas que iban como por gamas, gama baja, media, alta. Y ahora vamos a ver estas primeras que son las Dremel Skill. Así que, ¿qué vas a descubrir? Vas a descubrir qué tal son estas máquinas, precios aproximados, qué tener en cuenta y las ventajas y desventajas. Bueno, ¿qué tal son? Esta marca Dremel, ya yo te dije, te expliqué un poquito en la lección anterior que sus cuchillas no son muy compatibles no son compatibles con las cuchillas que venden normalmente, con las genéricas, con las que más vamos a conseguir. Y también está la Skill, que es una caladora económica, pero que trabaja muy bien. Yo he visto muy buenos trabajos. La verdad es que yo la recomiendo. Si tienes la Dremel ya sabes que no importa. La Dremel también es la primera, la que ves en la parte superior de la diapositiva. La intentaron hacer también para cortar como especie de sierra, de la sierra que yo te digo manual, pero que funciona con motor y también con una base. Entonces la idea estuvo muy buena. Lo único malo es eso, las cuchillas, y tú sabes que pues las cuchillas es lo que más se necesita. Pero Dremel también tiene estos modelos como estos dos que están ahí abajo, son caladoras ya mejores. Mira que hay una que tiene hasta como un disco para lijar. Entonces son caladoras multiservicios, son buenas, también te las recomiendo. Bueno, ¿y qué tal son? La Skill es buena marca. No he escuchado malos comentarios. El precio aproximado de esta Dremel, la que te ha dicho, es de $90. Hay otra que es marca Gwen. Esta la consigues en Amazon, yo la he visto. En el grupo hay unas personas que ya han hecho sus comentarios que la han comprado. Estuve viendo un video, ella permite, siempre las cuchillas planas uno las debe poner de frente, ella permite ponerlas hacia los lados, es decir que uno si quiere trabajar de lado también lo puede hacer, me pareció interesante. Vale aproximadamente $100. Hay otra que se llama Chop Series. Esta no sé, no he tenido noticias como de esta marca. Vale $130 aproximadamente, y pues debe ser buena. No sé si traiga una parte que te voy a comentar ahorita de detalles, pero bueno, debe ser buena. Esta también, Craftsman, es buena marca. He escuchado también que es buena. Vale $160 aproximadamente. Es buena, también te la recomiendo. ¿Qué es tener en cuenta? Esto es muy importante y fíjate bien porque muchas personas cometen este error y después pues están lamentándose. ¿Cuál es? No hemos llegado a la unidad de las cuchillas, de cómo instalar la cuchilla, pero te quiero decir que en la caladora se instalan las cuchillas y hay unas que vienen con pin y otras que vienen de sujetar. Con pin ya te voy a mostrar más adelante cómo es. El pin es como este ganchito que se le está atravesando, es un pin que ya trae. Ahí donde dice Remove Pin from Blade, por la sierra, ese pin viene en las cuchillas, o sea, esa es la parte superior de la cuchilla. Y ese pin ajusta en esa parte de la caladora, que es como esta, mira. Ahí se ve como la cuchilla con pin ajusta.
Es decir, este tipo de caladoras solo reciben cuchillas con pin, que es una desventaja, las que veas tú así. Pero también viene este adaptador. Unas traen este adaptador. ¿Qué hace este adaptador? Tiene un tornillito al lado que permite que cierre y ajuste o muerda la cuchilla, las que no traen pin, y la sostengan. Eso es importante en una caladora, que tenga los dos servicios. Hay unas que no las traen y solo reciben de pin, entonces tienes que estar muy pendiente de eso. Mira, así quedan las que solo reciben de pin, pero que traen el adaptador. Ahí están con el adaptador puesto. Y ahora te voy a mostrar esta. Esta es una caladora que recibe las dos. Mira que tiene de pin, pero ahí trae el pin. Mira, hacia el fondo, ¿ves? Esta trae un pin que es la que la hace sostener ahí y que no se baje y se pueda templar. Esta trae pin y aparte trae este otro tornillo, míralo. Ese otro tornillo al lado lo que hace es que le permite ajustar y apretar la cuchilla. Permite apretarla. Entonces nos recibe dos tipos de cuchillas. Es importante. Vamos a devolvernos un poco y repasamos. Mira, aquí se ve esta que es solo de pin. No trae los adaptadores ahí. Estos son los adaptadores, entonces hay unas que traen el adaptador. Por ejemplo, esta Wen la estuve viendo y si tú ves ahí al fondo, si la ves más de cerca, ves que no trae ni adaptador ni nada, pero yo sé que ella sí viene con adaptador. Esta Dremel pues sí solo recibe las cuchillas de la marca de ella, que son de pin. Si tú notas en el lado donde está sujeta la cuchilla, recibe de las dos, entonces es recomendable. Las Dremel también se ve que recibe de las dos. Tú ya vas a aprender a diferenciarlo más, pero desde ya tenlo en cuenta que donde se sujeta en las cuchillas vienen unas de pin y otras de apretar, y es importante saber cuáles vienen. Hay unas de verdad como esta, no sé esta qué marca sea, conseguí esa fotografía, esta diapositiva, y ahí se ve que solo permite las de pin que se ajustan ahí. Entonces si no traen adaptadores, no la compres, o compra los adaptadores, que sería un problema. O si tú la tienes y ya la tienes y no tienes los adaptadores, pues tienes que conseguirlos, que son estos o algo así parecido. Hay de varios, hay distintos, en Amazon se consiguen, en varias páginas se consiguen. Igual déjame en tus comentarios si ya los tienes y yo te puedo ayudar, o en el grupo también te pueden ayudar. Eso es lo importante y lo que hay que tener en cuenta. Entonces recuerda el pin que traiga al lado para poder apretar. Estas traen para apretar, como mi caladora que es Makita, trae así con una llave Bristol, le llamamos nosotros aquí en Colombia. No sé tú cómo le llamas a ese tipo de llaves que entran en este tipo de tuercas, y permite apretar las cuchillas. Entonces recibe de las dos, es una buena caladora. Bien, hasta aquí esta unidad. Ahora que nos toca, vamos a fijar el aprendizaje. Recuerda que los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces en un minuto me vas a decir qué has descubierto con este video y qué aprendizaje útil has adquirido. Así que manos a la obra. Qué bien, ya has fijado tu aprendizaje. Eso está muy bien, me alegra mucho. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Luz, cámara y acción. Así es, vamos a aplicar lo aprendido. ¿Qué aplicar lo aprendido? Cotiza las marcas que te mostré anteriormente en tu ciudad, míralo en la web y en almacenes en físico, es decir, ir a tiendas, ve mirando estas marcas. Visita una tienda y distingue los ajustes. Tú tienes que ir a verlos por ti mismo,
qué tipo de ajustes traen las caladoras. Si no tienes tu caladora o si tienes la tuya, mira también la tuya cuál tiene y compara estos precios que ves en la web con los de tu ciudad. Compara precios, ve mirando cuáles son los sitios donde vas a ver como donde hayan más tipos de caladoras que tú puedas escoger a la hora de ir a comprar. Bueno, hasta aquí ya llega esta unidad. ¿Y qué sigue? Vamos a seguir con la marca Makita, que es la que yo uso para hacer este curso, la que uso en el canal, y la uso porque es una gama media. Entonces la verdad que me ha salido buena, es buena máquina, la recomiendo. Y pues la uso, como te dije, porque es gama media y porque tú puedes ver que si yo puedo hacer muchos trabajos de los que hago con esta máquina, entonces tú los vas a poder hacer porque tengo una Digwall. Y si lo hago con Digwall, tú vas a decir, no, es que tú tienes esa de tipo de caladora y por eso es que te quedan los trabajos así. Por eso es que yo lo hago con la maquita. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer para ver el próximo vídeo? Darle play al siguiente vídeo. Así que, manos a la obra.